Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Doctora, muy buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctores, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctores. Doctora, buenas Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. Doctores, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas noches, doctores. doctor. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Jorge. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doc, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí están peleando. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. William Cifuentes, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas Hernando noches, Ponce. Buenas noches. Buenas noches, doctora Carlos Torres. Doctor Carlos Torres, ¿cómo está? Bien, sí, señora. ¿Cómo les ha ido? Un poco regular, decaído, correcto, doctora. Enfermo. ¿Decaído por qué, doctor? No, doctora, por el inconveniente que se presentó, pero no es así, doctora. Téngalo por seguro que no es así, doctora. Usted sabe, puede preguntar en el salón que yo a veces tomo las cosas no todas las veces de recoche ni nada, pero no es así como yo pronuncié. Y si cometí algún error, le pido disculpas, ¿no? Pero no es así. Doctor, la verdad yo no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Yo creo que el audio es bastante claro. Sí, doctora, pero yo Ya te la envío, que estaba peleando. Yo quisiera explicarle, doctora, que no fue así, doctora. Yo reconozco que hablé y eso es mi voz y es mi celular y todo, pero las cosas no fueron así, doctora. ¿Cómo se los va a ocurrir que supuestamente yo dije que 4 personas y no eran 4, sino que a mí me queda muy trabajoso meterme ahí y fui hasta la ventana, hasta donde vive el doctor William. Aquí vemos 4 compañeros y sí están de acuerdo. William. Doctor, mire. Profe, aquí vemos 4 compañeros. Sí, correcto. William, Luis Montealegre y Carlos Torres. Estamos de acuerdo. Gracias, profe. Colocar en uno de los... Sí, doctora, yo le reconozco y esa es mi voz. Yo no le estoy diciendo mentiras. Y no éramos 4, nos estábamos comunicando desde por la mañana para el examen. Es más, ahí no estaba ni Luis Montealegre. Sí estaba yo desde abajo que me explicara porque William no puede salir porque tiene la madre de él tiene no sé qué edad y las niñas, ¿cómo íbamos a entrar? Pero doctora, mire que yo presenté mi examen y no me fue ni bien ni me fue mal y yo creo que usted saque conclusiones, pero yo le pido disculpas a mis compañeros que los perjudiqué, pero no los perjudiqué porque ellos saben que yo no estaba con ellos ni nada de eso. Aquí Sí se le les estaba respetan los pidiendo gustos a una los explicación compañeros. a William. Yo después le mandé un video que estaba yo aquí en la residencia. Si quiere vuelvo y le miro el video que estoy en la misma sala. Doctor, no es tranquilo, todo. doctor, no es Todo. necesario. Doctor, no es necesario, necesito iniciar la clase. Tranquilo, doctor. Doctora, muy amable, gracias, muy gentil. Bueno, señor. En este momento están conectadas 62 personas, entonces voy a proceder con el inicio del tema del día de hoy. Previo a eso vamos a pasar listas. Por favor, necesito pasar listas.
La posibilidad de que las personas que flotan la tierra se hagan dueños de este es un Bien, proceso iniciamos con, la propia parte de Colombia. por favor, el que tiene el noticiero puesto. Muchas gracias. Aguilar Pinzón Samira. Samira. Está por el chat. Noche, profe. Gracias, Samira. Alonso García Nubia. Presente, doctora. Gracias, Nubia. Alvarado Yamile. Presente, teacher. Gracias. Arboleda Sánchez John William. Gracias. Ardila Pita Jamie Paola. Jamie Paola. Buenas noches, profesora presente. Bien, gracias. Ardila Molano Nicolás. Presente, doctora. Ardila Díaz Alexander. Alexander. Por favor, si alguien se conecta por el... Si alguien está en el chat, me avisan, por favor, porque sé que hay algunos que no tienen audio. Ardila Díaz presente, doctora. Gracias, doctor. Ávila Murillo. Ávila Murillo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Barragán Rocha. Presente, doctora. Gracias. Gracias, doctora, a usted. Bautista Grijalva. Bautista. Doctora, ya está respondiendo por el chat. Vale, gracias. Alcanza a comer rápido. Benavides Chilito. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches, doctor. Benito Duarte Juan de Dios. Juan de Dios. Bien, gracias. Caicedo Garavito. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Castro Sierra de Joana. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Edith. Cifuentes Garzón William. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches, William, gracias. Cuesta Reina Mayerly. Mayerly. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Mayerly, gracias. Domínguez Gil Jairo. Dueñas Escobar. Carol. Presente, doctora, gracias. Durán Rueda Andrea. Doctora, buenas noches, Andrea Durán. Presente. Gracias, Andrea. ¿El doctor que está hablando quién es? Domínguez Gil Jairo Humberto. Gracias, Jairo. Ya te había puesto la falla, gracias. Echavarría Vallejo Sara. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, Sara. Buenas noches. Espinel Beltrán Andrea Catalina. Presente,
Presente, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estupiñán Rosso Presente, José. profe. Gracias. Gracias, Andrea. Buenas Estupiñán noches, Rosso. profe. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, doctor. Presente. Forero Amaya. Gracias, doctor. Forero Amaya Sandra. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, Sandra. Galvis Pinzón Ligia. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, Ligia. Gómez Carreño. Presente, profe, buenas noches. Gracias, María del Carmen. Hernández Belisario. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Hernández Vega Claudia Janet. Presente, doctora. Gracias, Claudia. Higuera Méndez Joana Marcela. Joana. Buenas noches, profe, presente. Joana. La Verde Tarquino Jairo. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Joana. La Verde Tarquino Jairo. La Verde. López Telles Marcela. Buenas noches, profesora presente. Gracias, Marcela. López Tobito. Lozano Roa. Buenas noches, doctora presente. López Tobito presente. Vale, gracias. Lozano Roa, Pablo Emilio. Doctora, buenas noches. Presente. Gracias, Pablo. Mancipe. Mancipe. Marín Piedrahíta. Presente, doctora, muy buenas noches. Gracias, doctor. Mariño Méndez Maristela. Presente, doctora. Gracias, Mari. Martínez Espinel Ernesto. Presente. Gracias, doctor. Mena Mena Robinson. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Méndez Polo Neifer. Presente, doctora. Gracias, Neifer. Bolano Clavijo Brian Alexander. Está respondiendo por el chat, doctora. Vale. Igual que la Verde Tarquino Jairo. La verde, la verde, la verde. Listo, gracias. Monte Alegre Mancilla, Luis Omar. Luis Omar. Mora Rodríguez Eugenio. Eugenio Mora. Presente, profe, presente. Gracias, Eugenio. Moreno Gracias, Velandia doctora. Karen. Karen. Profe, Karen Moreno le está escribiendo en el chat. Muñoz Villamil Esperanza. Esperanza. Ya, profe, ya hablé. Yo. Vale, gracias, Esperanza. Pavón Montoya Jorge. Presente, profesora. Gracias. Pacalagua Julio. Presente. Gracias. Buenas noches, profesora. Páez González Luis. Luis Antonio. Peña León Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Peña León. Sí, señora. Vale, gracias. Bueno, doctora. Peñaranda Chávez Luis Felipe. Presente, doctora, buenas noches. Vale, gracias. Piedrahíta Villamil Olga.
Piedrahíta Villa, doctora. Gracias. Villa. Es Villa, ya lo corrijo de Es una vez. Villa. Sí, señora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Doctora, gracias. Quimbayo Salgar Lina. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, Lina. Buenas noches. Quintero Telles Javier Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, doctor. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Quintero Rodríguez Yailine. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, doctora. Quiroga Reyes Luis Orlando. Luis Orlando. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Rojas Oviedo Karen. Presente, buenas noches. Gracias, Karen. Real Pemoya Erika. Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora, muy amable. Saiz Alonso. Jefferson. Buenas noches, doctora. Gracias, Jefferson. Sánchez Paladines Luz Estela. Sánchez Castelblanco Karen. Karen. Sánchez Sandoval López Eduard. Sandoval. Está en el chat, doctora. Sandoval. Está en el chat, sí, señora. Vale, gracias, doctora. Sandoval, ¿no? ¿Cuál era así? Serna Mosquera. Buenas noches, presente, doctora. A esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros. Sotelo Amaya Karen. Capacidades en el sistema de salud. Doctor, por favor, apague el micrófono. Gracias, que estoy escuchando el noticiero. Sotelo Amaya Karen. Está en el chat, doctora. Gracias, doctora. Doctora, acabó de entrar Luis Omar Montealegre. Vale, doctora, gracias. Montealegre Suárez, ¿sí? Presente, doctora. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Gracias. María Estela, por favor, ¿me repites quién acabó de entrar? Luis Omar Montealegre. Vale, ya reviso. Luis Omar, perfecto. Toro Robles Juan Diego. Presente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Torres Benavides Carlos. Doctora, hola. presente, buenas noches. Gracias, Carlos. Víctor Manuel. Gracias. Urrego Gómez. Presente, profe. Buenas noches. Karina, gracias. Vega Torres Rommel. Profe, buenas noches. Gracias, Presente. Rommel, gracias. Belandia Castillo Shirley. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Presente. buenas noches, doctora. Y Valle Montes Juliet. Juliet, por favor, alguien verifique si está No escribiendo. tiene audio, Juliet, pero ya está presente en el chat. Vale, gracias. Listo. ¿Con quién hablo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Luz Dari Hidalgo. Me conecté a las 8:15. Hidalgo. Estaba llamando todavía, pero... Profe, buenas noches con Angélica Camacho. Camacho. Doctora, buenas noches. Joan Rendón, no me llamó a lista. Muchas gracias. Espéreme, Joan, un momento. Camacho, Camacho, Camacho. Angélica, ya te tengo ubicada. Ya te puse la asistencia. Doctor, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Gracias. Joan Rendón, doctora. Rendón, Tolentino, Joan Alejandro.
Ya le tengo la Sí, asistencia, señora. doctor, gracias. Gracias, doctor, muy amable. Perfecto, listo. Iniciemos entonces. Jorge Enrique Serna. Doctor Jorge Enrique. Doctor. Jorge Enrique Serna, ¿me escucha? Doctora, parece que no tiene audio, está en el chat. Bien, entonces, Juliet Valle. Ah, tampoco tiene audio. Yailin Yajaira. ¿Tampoco tiene audio? Bueno, entonces miremos por acá por los participantes. Doctora Carol Dueñas. Presente, doctora. Doctora, ¿me haces un recuento de la clase anterior, por favor? Gracias. Permítame un momentico. La clase anterior se habló de pago por consignación. Sí, señora. Está en el artículo 381. Sí. Se decía que la demanda era una oferta de pago sí. que debería cumplir los requisitos exigidos por la ley. Sí, señor. ¿Cómo cuáles, doctora? Código Civil. Permítame un momentico, doctora. El artículo 381 dice, por ejemplo, si el demandado no se opone, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido si fuera el dinero entre los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado. También si al contestar la demanda el demandado se opone, debería recibir el pago que el juez ordenaría por auto que admite el recurso. Doctora, ¿usted se acuerda cuáles son los requisitos que debe tener una demanda? Sí, señora, los del artículo 82. Sí, entonces cuando la norma se refiere a los requisitos de la ley, además del Código Civil, ¿cuáles serían, doctora? Que vaya dirigida al juez competente, el nombre de domicilio de las partes, el nombre del apoderado si hay lugar, la dirección de correo electrónico, dirección de notificación, hechos, lo que, digamos, lo que se pretenda, digamos, las pretensiones. Sí. Las pruebas que lo acompañen, indicar la cuantía del proceso, ¿qué más? Si se desconoce la dirección de correo electrónico, se debe hacer bajo la gravedad del juramento. Listo, doctora. Esos son los requisitos entonces que también debe contener la demanda de pago por consignación, además los establecidos en el artículo 1656 y siguientes del Código Civil. Que fue una pregunta del parcial, no, mentiras. Doctora, además de la oferta de pago, ¿qué más se debe acompañar de la demanda de pago por consignación? ¿O qué otro requisito debe haber? Además de la oferta de pago rechazada o rehusada por el acreedor. Doctora Alexander Ardila, por favor, colabórele a su compañera. Doctora, gracias por su intervención. Bueno, doctora. ¿Le puedo decir, doctora? Sí, doctor Ernesto. El contrato de arrendamiento. ¿Pero contrato de arrendamiento para qué, doctor? Si estamos en un pago por consignación. ¿Puedo comentar, doc? Sí, doctora Yamile, adelante. Los requisitos para este tipo de demanda básicamente es, además de estar constituido, haberse constituido en mora,
tiene que demostrar que está en mora, tiene que cumplirse con el requisito de procedibilidad. Creo que son los básicos en este tipo de adicionales a los que dice el artículo 82, estos dos. El artículo 16. Hay más adicionales, doctora. La oferta, exigir el requisito de procedibilidad y demostrar que está en mora. Sí, gracias, Yamile. Al fondo escuché una voz. ¿Quién interviene? Nubia. Nubia Alonso, doctora. ¿Cuáles son los otros, Nubia? Doctora, en el Banco Agrario hay que hacer la consignación a la persona a la que se le está adeudando si la persona no quiere aceptar recibir el dinero. Dice que se debe hacer por correo electrónico, también se puede hacer la notificación por correo electrónico. La consignación se llama consignación extrajudicial. Pero usted me está hablando desde el proceso usted me está hablando desde el canon de arrendamiento, del trámite previsto en la ley 820 del 2003. Yo estoy preguntando por el trámite que está previsto en el artículo 1656 y siguiente, y artículo 381 del Código General del Proceso. ¿Puedo opinar, doctora? Doctora, aquí tengo antes a la doctora Edith Joana Castro. Profe. Señora. Profe, los requisitos de validez para la oferta de la consignación, pues según lo que estoy revisando, están en el artículo 1658. Sí, señora. Que dice que se ha hecho por una persona capaz de pagar, que sea hecha al acreedor siendo capaz de recibir el pago o su legítimo representante, que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido, que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor y expresando además lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos si los hubiere y los demás cargos liquidados. Y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida y por último, que del memorial de ofertas será trasladado al acreedor o a su representante. Esos son los requisitos del pago por consignación, además de los requisitos del artículo 82 que ya había expuesto la doctora Carol con anterioridad. Doctores, entonces yo creo que tenemos claridad sobre el proceso de pago por consignación. Ya sabemos que si no hay contestación de la demanda dentro del traslado previsto, que en este caso sería, doctor Carlos Torres, ¿cuál sería el término de traslado de la demanda en un proceso de pago por consignación? 20. Carlos Pérez. Ya, doctora. Ah. ¿Cómo me dijo, doctora? Discúlpeme. Doctor, ¿cuál es el término de traslado al demandado para que conteste la demanda en el proceso de pago por consignación? La demanda de pago por consignación. Sin mirar los apuntes, doctor, yo creo que eso está más que claro de todas las clases anteriores. Doctora, es el código 1658. Autorización judicial de la consignación después de la petición parte de la autorizará la consignación. Doctor, la pregunta es clara. ¿Cuál es el término de traslado al demandado para que conteste? 10 días, doctora. ¿Y por qué 10 días, doctor? Porque, doctora, pues mientras se notifica la parte y mientras se notifica el demandado y el demandante. Doctora Claudia Janet Hernández, ¿cuál es el término de traslado al demandado para que conteste la demanda de pago por consignación? Profe, ¿puedo opinar? Estoy con Claudia, por favor. Doctora Claudia Janet Hernández, gracias. Doctora, Doctora, 5 días. La doctora que dijo que iba a opinar, por favor, Yo, gracias. profe, 20 quién? días. ¿Yajaira? Yajaira, sí, dígame. El 1658.
Dice que el traslado de la demanda 20 días de menor y mayor cuantía y 10 días verbal sumario. Esa es la respuesta. Y no está en el 1658, es de todo lo que hemos venido hablando del 368 y 391 del Código General del Proceso frente al traslado de la demanda para que el demandado conteste. Y ya deberíamos tener claro que si el proceso es de menor o mayor cuantía, se ritúa por el procedimiento verbal y el término de traslado será siempre 20 días. Si es un verbal sumario, porque es de mínima cuantía, serán entonces 10 días. Gracias, doctora Yajaira. Bien. El otro término que debemos tener claro allí es el término de los 5 días, que es el que se establece la norma para que el demandado, el demandante, consigne la suma ofrecida como pago o para que permita el secuestro de los bienes ofrecidos en pago, porque acuérdense que no solamente es el pago con dinero, sino que también en este proceso se puede ofrecer el pago con cosas. Eso, si no hay oposición, entonces el juez ordena la consignación, ordena el secuestro si es cosa y de inmediato profiere sentencia de plano, es decir, que en este evento es sentencia escrita. El segundo evento que estudiamos en la clase pasada, que es cuando hay oposición, es decir, el demandado presenta excepciones de mérito, se opone al pago, entonces el juez también, en el mismo término de los 5 días, ordena la consignación al demandante y si no es dinero, entonces lo mismo ordena el secuestro. Efectuada el pago o efectuado el secuestro, el juez debe convocar audiencia para efectos de resolver el debate o la controversia entre demandante y demandado y determinar si el pago es válido y si el demandado está obligado a recibir el pago. Esas son las hipótesis de este proceso. Si dentro de los 5 días ordenados o no se presentan los bienes para el secuestro, entonces el juez debe negar las pretensiones de la demanda. Y lo otro que habíamos estudiado era la posibilidad de que el demandante retirara la consignación antes de que se dictara sentencia, lo cual es válido, es el derecho de retracto del pago del demandante. Y la segunda hipótesis de retiro de la consignación, que es ya cuando hay sentencia y es con la aprobación del mismo demandado, lo que constituiría una nueva obligación. Eso a grandes rasgos es el proceso de pago por consignación que ya habíamos estudiado de manera minuciosa en la clase anterior. A partir del artículo 370... Una pregunta. Permíteme, doctora, y ya termino. A partir del artículo 378 del Código General del Proceso y lo que alcancemos a ver hasta el día viernes, porque es Semana Santa, hasta el día miércoles, no. Nos tocaría hacer el segundo parcial después de la Semana Santa. Sí. El día lunes miramos qué día lo hacemos, doctores, porque o lo podemos hacer este fin de semana con lo que hemos visto del artículo 378 hasta el día miércoles, lo que veamos hasta el día miércoles, doctores. Y lo haríamos en la misma fecha y mismos horarios. Doctora, la escucho. Doctora. Sí, profe. Sí, señora. Esto usted decía, estaban hablando del retiro de la consignación, ¿sí? Sí. Que el acreedor no lo acepta. En ese caso, no, pues digamos que no se podría tomar como un abono. ¿Como una qué? O sea, digamos que él dice, como un abono. El demandado, digamos que hace abono y pues el acreedor no lo acepta. Podría dejar, digamos. Lo que pasa es que, doctora, en este proceso no se pueden hacer abonos cuando es el pago por consignación. Ah, ok. La finalidad del pago por consignación es la extinción de la obligación en su totalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, doctora, con mucho gusto. Bueno, doctores, entonces, teniendo claro el trámite del proceso de pago por consignación, que el derecho de retracto, digamos, de manera voluntaria antes de la sentencia, acuérdense que está en el 1664 del Código Civil y en el 1665 que contempla ya el retiro de la consignación, pero
con la aquiescencia del demandado, es decir, del acreedor, constituyéndose una nueva obligación, teniéndose obviamente por extinta la anterior que se pagó a través de este proceso de pago por consignación. Y les había dejado una lectura para la sesión de hoy, la sesión número 10, frente al proceso de impugnación de actos de asamblea, que está previsto en el artículo 382, impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios. Que este proceso no solamente aplica para las sociedades o para las personas de derecho privado, sino también para las, es decir, las que se rigen por el Código de Comercio, sino también para las propiedades horizontales. Quiero escuchar al doctor Brian Molano, que leyó sobre este proceso de impugnación de actos de asamblea. Doctor, ¿lo escucho? Profe, ¿puede intervenir? Sí, señora Hidalgo. Doctora. Profe. Yo quiero... Estoy escuchando a la doctora y entonces después sigo. Doctora Hidalgo, adelante. Esta clase de proceso es un declarativo verbal. Tiene una finalidad de dejar sin valor y efecto las decisiones tomadas de la asamblea o juntas de socio. Sí. Tiene una doble instancia. Sí. El juez competente es el juez civil del circuito según el artículo 20, numeral 8 del Código General del Proceso. Sí, señora, así es. Los requisitos de la demanda son los en el artículo 82. La legitimación en la causa por activa la tienen los administradores, los revisores fiscales o los socios ausentes o disidentes. Podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de juntas de socios, los que no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. Sí. Por pasiva, entonces, será la entidad, ya sea la empresa o la propiedad horizontal. Sí, señora. En la demanda, como le venía diciendo, se puede dejar, solicitar al juez dejar sin valor y efecto las decisiones tomadas de la asamblea en el punto que se haya previsto en el orden del día, que vayan contrarias a la ley. Y la demanda podrá pedirse la suspensión provisional de los efectos o actos impugnados por violación a las disposiciones invocadas. Aquí cuando se pide medidas cautelares, entonces no habrá requisito de procedibilidad. También se puede pedir indemnizaciones, las pruebas pueden ser testimoniales, documentales, entonces el requisito de procedibilidad si no se piden medidas cautelares, si se pide, entonces ese no se necesita necesitarse. El acta de asamblea suscrita, y si no está suscrita, de igual manera se puede interponer la demanda, y como dice, aquí le voy a leer como dice textualmente, en la ley 1564. Doctora, ¿podemos participar otras personas también? Es que sí, señora. Algunas no hemos doctora participado, Hidalgo, pues gracias. queremos doctora. que nos den como la palabra también. Doctora, adelante, doctora, la escucho. Doctora Hidalgo, gracias. La impugnación de asambleas será presentada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha que se presentó la... Doctora, gracias. Sí, señora, gracias. Démosle doctora, gracias. Démosle la oportunidad a una de sus compañeras. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Aparte, el proceso de impugnación de actos, su competencia radica desde el juez civil de circuito del domicilio de la sociedad que se demanda y la superintendencia de sociedades que está regulada en el artículo 137 de la ley 446 del 98. La demanda también la pueden formular los administradores, revisores fiscales o socios ausentes o disidentes que deben acompañar la copia del acto impugnado. Hay una medida cautelar, la caducidad es 2 meses siguientes a la fecha de la reunión o inscripción, y los recursos son contra el acto administrativo de registro del acto del acusado. Bien, doctora, ¿me das tu nombre, por favor? Porque como estoy compartiendo una imagen, no alcanzo a ver. Claro que sí, Sara Echavarría. Gracias, Sara, muy amable. Es para que me queden los audios para tener en cuenta las participaciones.
Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Otra persona que quiera participar? Bien. Tengo una pregunta, doctora. Doctor, Doctora William Cifuentes. doctor William, y luego la pregunta a la doctora Yamile. Doctor William, lo escucho. También en el artículo 191 del Código de Comercio. Sí. Del Código de Comercio. Habla también de los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes. Ellos pueden impugnar también decisiones de aquellas asambleas o juntas de socios. También habla ese artículo que la impugnación solo podrá ser intentada dentro de los 2 meses siguientes, así como lo dijo la doctora ahorita, la doctora Sara. Y esto, si esto no está en la Cámara de Comercio registrado, correrá a partir del momento, los 2 meses desde que se hace el acta. Sí, gracias, doctor. Doctora Yamile, la escucho. Tengo un caso real, Doc, justamente con este tema y quería hacerle una consulta que creo que nos puede ayudar mucho. Los términos, Para cuando se toma efectos una académicos, decisión. claro que sí, doctora. Sí, es justamente para eso, cuando se toma una decisión en una asamblea y no es clara la decisión, pero, o sea, no es claro, el administrador actúa, digamos, de manera contraria a lo que supuestamente se toma en la asamblea. Entonces, hay un término, la norma dice cuáles son los requisitos, o sea, por ejemplo, en propiedad horizontal la ley 675, entonces si se violó alguna norma de esas, pero no es muy claro lo que allí pasó, se interpone un derecho de petición para que contesten en derecho cuál es la norma o bajo qué normas se están tomando las decisiones posterior a la asamblea. Si en este trámite del derecho de petición, no lo contesta y se va a tutela para que conteste el derecho de respuesta, digámoslo así, los términos de los 2 meses para impugnar están en stand-by mientras se obtiene esa respuesta, porque No, doctora. no es claro. No, doctora, porque la ley es clara que el término de caducidad empieza a correr a partir, ni siquiera, mire que aquí pasa una cosa que debemos tener en cuenta y es que el inciso segundo del artículo 49 de la ley 675 de 2001, que es la norma que contempla la impugnación de las actas de los actos de la Asamblea General de Copropietarios, fue declarado por el literal C del artículo 626 del Código General del Proceso. De modo que aquí vamos a aplicar los 2 meses. Estos 2 meses son para impugnar todas las decisiones o todas las actas, tanto de los actos de asambleas generales de copropietarios, de las juntas directivas o de socios, o de las asambleas de socios, es decir, es para todas las entidades o para todas las personas de derecho privado susceptibles de que sus actos sean impugnados como para las copropiedades. Y entonces allí el término es de 2 meses, dice 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo, ¿sí? Entonces, no era como decía antes el artículo 49 que establecía que era a partir de su publicación. Y hay una sentencia muy interesante de un tribunal, del Tribunal de Cali, donde ellos explican muy bien lo que sucede con ese término. Y ellos allá lo dicen que ese término es a partir de la fecha del acto respectivo. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Dice que no cabe duda de que la norma referida resulta claramente aplicable al caso. ¿Sí? Dice, no existe discusión en cuanto a que la normativa especial que regulaba este tipo de trámites fue derogada con la entrada en vigencia plena del Código General del Proceso, razón por la cual el artículo que rige es el artículo 382 y ese es el lapso con el que cuentan los copropietarios para impugnar las decisiones de la Asamblea. Dice
que ese término de caducidad allí previsto debe contabilizarse desde la fecha del acto respectivo, lo que indica que la iniciación del respectivo conteo se define por la calenda en que se lleva a cabo el acto impugnado, es decir, por la fecha en que se lleva a cabo el acto. Porque había una discusión de sí, ¿qué pasa? Porque generalmente en las asambleas de copropietarios, una es la fecha en que se lleva a cabo la asamblea y resultan firmando el acta un mes o 2 meses después. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el tribunal? Dice que el acta de la fecha del acta es la fecha en que se llevó a cabo esa decisión, ¿sí? Entonces, digamos que ese derecho de petición, hasta donde yo lo veo, no suspendería el término de caducidad. Si fuese una conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, sí, porque el requisito de procedibilidad cuando se cita para la audiencia interrumpe ese término de caducidad, así como interrumpe el término de prescripción, pero en este caso no sería Lo que pasa es que cuando se habló con personería para seguir todo el requisito, digamos, de procedibilidad, lo que la personería como asesoría dijo, primero ponga un derecho de petición, si no se va a tutela, luego a conciliación y luego entra a demanda. Entonces, se han venido alargando los términos y pensé que estaba el término de los 2 meses en stand-by, pero tenaz. Ahora, lo que no Gracias, entiendo es por qué el derecho de petición previo, si es que la decisión fue tomada en asamblea, y el hecho es claro, es decir, si el administrador está tomando una decisión diferente a lo que se habló en la asamblea, yo creo que allí no cabría tanto la impugnación, sino otro tipo de acción directamente contra el administrador, porque una cosa es la decisión de la Asamblea General de Copropietarios, que la impugnación, digamos, procede, y lo decía muy bien la doctora Hidalgo cuando intervino, es cuando esa decisión de la asamblea o de la junta de socios o de las juntas directivas o violan la ley o violan el reglamento de cada una de estas personas de derecho privado. Entonces no me queda claro, Yamile, por qué se van a impugnar el acta cuando tú me hablas que es que el administrador está tomando unas... Lo que pasa, Doc, es que acá pasó algo en particular y es que unas decisiones pasadas se tomaron sin cumplir los requisitos de la mayoría calificada. Entonces, donde habla de las mayorías calificadas para las votaciones, en esas mayorías calificadas al final del artículo dice que cuando no se cumplen las mayorías que se estipulan en la norma, se consideran inexistentes las decisiones que allí se tomaron. Entonces se hizo una asamblea donde se demostró que eran inexistentes unas cuotas extraordinarias y se hizo como eran inexistentes, pues básicamente todo lo que se ha pagado eran anticipos, digamos, para anticipos de cada copropietario, y nos reunimos o se reunió la asamblea para volver a votar las cuotas de una manera correcta, cumpliendo el lleno de requisitos. Pero acá hay un vacío porque pues se supone que se subsanaba todo lo de ley y una de las cuotas viejas que supuestamente se volvían a aprobar, las decidieron liquidar por partes iguales cuando la ley dice que es obligatorio, que es por coeficiente. Entonces ahí es donde yo entré a preguntar porque como no fue clara la decisión. No, pues Yamile, si tomaron la decisión por cuotas iguales sin tener en cuenta los coeficientes, claro que eso estaría contra el reglamento de la propiedad horizontal. E inclusive de la misma ley que establece la fijación de los coeficientes. Bueno. Entonces, doctores, tenemos claro que la finalidad de este proceso es dejar sin valor ni efecto, es decir, busca anular o busca la nulidad de las decisiones tomadas, porque esa es la decisión que se busca que se declare, la nulidad. Buenas noches, profe. Doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería hacer un aporte. Dime, doctora, adelante. Bueno, también, pues, dentro de la lectura, aparte de la finalidad, también especifica
especificaba en qué casos, digamos, no aplicaba la impugnación de actos de asamblea. Sí, señora. Nos mencionan algunas personas jurídicas, como lo son las corporaciones, las Sí. fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro. Sí, señora. También nos indica que serán ineficaz cuando, pues cuando vayan en contra de lo que se estipula en el artículo 186. Digamos, una de ellas sería que no se adopten con o sea, que las decisiones se tomen en actas siempre y cuando no esté con el número total de votos que están estipulados. Sí, señora, así es. O cuando se está excediendo el límite del contrato, del contrato social. Y en otros casos, pues serían declarados absolutos nulos. Absolutamente nulos, doctora. Absolutamente nulos, sí, señora. Pues aquellos de que no tengan un carácter general. Sí. Bueno, digamos que sí, no aplica y ahí lo tenían una imagen puesto precisamente que no aplica contra las corporaciones, fundaciones ni contra las aquellas que son sin ánimo de lucro, por así disponerlo la misma ley. Ahora, aquí les estoy mostrando un texto en Word, no sé si lo alcanzan a ver, donde dice que tanto las decisiones tomadas por los socios en asamblea no son otros que los acuerdos que les deben regir siempre y cuando se adopten con sujeción a la ley y a los estatutos que fijan las condiciones en que son obligatorios para todos, incluyendo a los ausentes y disidentes. ¿Sí? Si ustedes miran el artículo 191 del Código de Comercio, allí lo que establece es quiénes tienen la legitimación por activa frente a las sociedades, frente a las personas de derecho privado reguladas por el Código de Comercio para impugnar los actos de las asambleas o las decisiones de las asambleas y de la Junta de Socios y directivas. ¿Qué es lo que dice allí que pueden impugnar? Sus compañeros lo dijeron muy claro, que pueden impugnar los socios, los administradores, los revisores fiscales, los socios ausentes, pero no los que estuvieron presentes o representados, pero sí los disidentes. ¿Sí? De ahí que dice el texto, puede hablarse una decisión de la asamblea. La reunión de los socios debe tener lugar en una verdadera asamblea según las previsiones de los artículos 181 y siguientes del Código de Comercio. Por favor, alguien que me busque o me ubique el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, doctores. Profe, ¿de las actas? El 47, porque es que el 49 fue el inciso segundo. Sí, el 47 habla de las actas. Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de las mismas, en las cuales deberá indicarse si es ordinaria o extraordinaria. Bien. Además, la forma de la convocatoria, orden del día, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente, y los votos emitidos en cada caso. Ahí sigue, bien, pues, el parágrafo, sí. No, ahorita, leyendo, profe? No, el 49, por favor, el inciso primero, porque el segundo fue el del término fue el único que fue declarado, fue derogado por el Código General del Proceso. Ah, 49, impugnación de decisiones. Sí. El administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados podrán impugnar las decisiones de la Asamblea General de Propietarios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal. Hasta allí, doctora. Entonces, miren que también para las asambleas generales de copropietarios de las propiedades que se rigen por la Ley 675 de 2001, están legitimados en la causa por activa el revisor fiscal, los copropietarios, es decir, los propietarios de unidades privadas. ¿Y quién más, doctora Hidalgo? Doctora. Se me fue el audio. Tranquila.
El 49. Los bienes privados, los propietarios, el revisor fiscal, administrador y en general, pues los propietarios, profe. Bien. Entonces, los propietarios, el administrador y el revisor fiscal. Lo único que cambia con el artículo 191 es que acá los que impugnan son los socios, y porque en cuanto al revisor fiscal y en cuanto al administrador, pues la norma es similar, tanto el artículo 49 frente al régimen de propiedad horizontal como frente a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Ahora, el término de caducidad que está en el artículo 382, yo les decía con antelación que es un término que rige para absolutamente todo lo que tenga que ver con impugnación de actos de asamblea. Es un término de caducidad, doctores, de tal manera que ese término de caducidad hay que tenerlo presente, rige a partir de la fecha del acto. Porque si ustedes miran el artículo 82, lo único que dice es eso. Es diferente a como decía el artículo 49, que fue en su inciso segundo que fue derogado, porque allá establecía que ese término de los 2 meses empezaba a correr o a partir de la publicación o a partir de la inscripción de la decisión de la Asamblea General de Copropietarios. De tal manera entonces que este término se rige es por el artículo 382 a partir de la expedición de la ley 1564 de 2012 que unificó este término de caducidad para todas las impugnaciones de los actos de asambleas, juntas directivas o de socios. ¿Sí? Ahora, el artículo 190 del Código de Comercio establece que las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes o excediendo límites del contrato social. Serán absolutamente nulas. Y las que no tengan carácter general conforme a lo previsto en el artículo 188 serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes. Entonces, doctores, desde allí podemos empezar a decantar cuáles son las causas entonces que nos llevan a impugnar un acto de una asamblea o de una junta directiva o de socio. Doctor Carlos Pérez, ¿cuáles son esas causas entonces? Yo las acabé de decir. Yo, profe, soy Luz Dar Hidalgo. No, Carlos Pérez. Carlos Pérez, no, otra persona que participe. María Estela. Sí, doctora. De acuerdo entonces a lo que se ha explicado hasta el momento, ¿cuáles serían las causas para impugnar un acto de una asamblea, de una junta directiva o de socio, María Estela? Cuando decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces las que adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes o excediendo los límites del contrato social. Serán absolutamente nulas y las que no tengan carácter general. Esas, o sea, sí. Y en la sentencia que la doctora nos puso de ejemplo, ahí ellos alegan eso, que nos les dejaron ver los libros contables para que pudieran verificar que efectivamente esas eran las utilidades que decía el administrador. Sí. ¿Cuál es el número de la sentencia? Ya le digo cuál es el número de la sentencia. Bien. Y si ustedes miran... sentencia, sí, Maristela, adelante. La sentencia es la 2493, dice el radicado ahí. Vamos a ver si... Sí, es la 24, esa es la sentencia que dice, doctora. Entonces, nosotros cuando vimos Código de Comercio General, ahí nosotros en la explicación de quienes hablaron de las juntas de socios, ahí especificaron que en esas juntas de socios, en esas asambleas, se tiene que disponer con anterioridad
la verificación de los libros contables, para que los socios tengan una certeza de que lo que se les va a decir en esa asamblea es cierto. Claro, porque es que si ustedes miran en esa sentencia que les dejé en la plataforma, allí no se pueden, cuando las asambleas son aparentes, eso también da lugar a la impugnación de los actos allí tomados, porque es que las asambleas deben ser reales, deben contar con el quórum establecido en los reglamentos o en el contrato social en el caso de las sociedades, y en el caso de las asambleas generales de copropietarios deben contar con el quórum de acuerdo a los coeficientes establecidos tanto por la ley como por el reglamento de propiedad horizontal. De tal manera entonces que cuando un acto o una decisión de una asamblea general de copropietarios no consulta la ley, no consulta el reglamento de propiedad horizontal o no cumple con el quórum suficiente para adoptar la decisión que allí se establezca, lo mismo que para las juntas de los socios o de juntas directivas, esos actos pueden ser sujetas a impugnación por quienes tienen la legitimación por activa, que ya dijimos que en el primer caso, en las asambleas generales de propietarios, el administrador, el revisor fiscal y los copropietarios. Mientras que en las juntas de socios serían entonces, según el artículo 191, que allí lo estamos leyendo, serían los administradores, los revisores fiscales, los socios ausentes o disidentes, ¿sí? Allí dice que por falta de convocación o quórum o cuando las decisiones se adoptan sin los votos necesarios, todo con el propósito de garantizar y facilitar una adecuada protección a los socios. Entonces, esta acción que se efectúa por el procedimiento verbal, en este proceso no cabe el procedimiento verbal sumario y quiero que alguna de las personas que están en este momento participando de esta clase me indique por qué razón aquí no cabría el procedimiento verbal sumario. Doctora, porque tiene las dos momentos, es decir, que puede ser, ¿cómo se llama eso? Se puede, es decir, hay derecho a que se haga se pretenda un nuevo, se haga la demanda y como se pida la... ¿Doctora, las pruebas? No, eso se llama... Se me fue. Doctores, la razón es muy sencilla. Miren, la ley lo dice. La ley lo dice. Claro, porque además de que lo establece el artículo 20 en su numeral octavo, establece que la competencia de ese proceso en primera instancia lo tienen los jueces civiles del circuito. Y aquí esa competencia no se establece por la cuantía, sino uno se tiene en cuenta la naturaleza del asunto. Acuérdense que dentro de los factores de competencia está el objetivo, está el subjetivo y está el factor territorial. ¿Sí? Dentro del factor objetivo, acuérdense que vamos a mirar la cuantía y naturaleza del asunto. Aquí estamos mirando netamente naturaleza del asunto, porque si bien es cierto que se permite la petición de perjuicios, aquí no cabe la cuantía, sino que es la misma ley con fundamento en la naturaleza del asunto que está asignando la competencia en los jueces civiles del circuito en primera instancia y en segunda instancia a las salas civiles de los tribunales superiores, lo cual indica que en este proceso jamás cabría el procedimiento verbal sumario, ¿sí? Es Doctora, por la misma disposición de la ley, doctor. Con William Cifuentes puedo hacerle una aclaración de pronto o corroborar un poco más lo que nos acabó de decir. Doctor, cuénteme. Dice que aquí la competencia es por la Superintendencia de Sociedades en el artículo 137 de la Ley 446 del 98,
que habla sobre el control y la vigilancia. Y el segundo punto habla sobre el juez civil del circuito, del domicilio de la sociedad demandada, artículo 20 y 28, numeral 4 del Código General del Del Proceso. proceso. Sí, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Sí. A usted. Pero hablando específicamente, doctor, del proceso judicial como tal del artículo 382, la competencia del juez civil del circuito. Pero muy válida su acotación. Y al inicio de mi intervención estaba diciendo que aquí teníamos en cuenta la naturaleza del asunto y el factor territorial, que es el que acaba de determinar el doctor, en el numeral 4 del artículo 28 que establece las competencias territoriales. Y allí lo que dice es que será siempre el del juez del domicilio principal de la sociedad. Porque hay otro tipo de domicilio que tiene que ver con las sucursales, pero en lo que tiene que ver con las decisiones de las asambleas y demás en cuanto a la impugnación, es el juez del domicilio principal de la sociedad. Ahora, ya hablamos de la legitimación por activa. Ahora vamos a hablar, ¿quién tiene la legitimación por pasiva en este proceso, doctores? La entidad de derecho público involucrada en este acto o en la impugnación, cualquiera que sea. Claro, por pasiva recae siempre en la sociedad en contra de quien debe dirigirse la demanda, y lo dice el artículo 82 muy claro. Gracias, doctora Yamile. Lo dice el artículo 82, dice la demanda de impugnación de acto, señora. Hace falta como un ítem respecto a la impugnación de las asambleas y se refiere al tiempo en realizarse, doctora. Esto está escrito en los estatutos y en la ley 675 de propiedad horizontal, que las asambleas tienen unas fechas para realizarse. Bueno, en cuanto al término doctora, lo que pasa es que cuando yo hablo y digo que la impugnación procede cuando se viola el reglamento de propiedad horizontal, allí estoy estableciendo, digamos, todas las disposiciones que establece los reglamentos de propiedad horizontal. No solamente el coeficiente, sino todo lo demás que tenga que ver con el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, toda decisión que se adopte en contravención del reglamento de propiedad horizontal o de la ley es sujeta a ser impugnada. Gracias, doctora. A usted, doctora, gracias. Bien. Entonces, doctores, ya tenemos claro que la demanda debe interponerse dentro de los 2 meses siguientes a la decisión del acto de la asamblea o al acto de la asamblea, que es un término de caducidad. ¿Qué es lo que genera el presentar la demanda vencidos esos 2 meses, doctores? ¿Cuál es la consecuencia? Prescribe la demanda, o sea, no, después de allí ya no vale iniciar la demanda. Caducidad. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, Va a ser rechazada por el juez. Claro, la demanda debe ser rechazada por el juez de plano. Es una de las causas de rechazo de plano de la demanda. Al artículo 90 del Código General del Proceso, que establece allí las causas, ¿sí?, de admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. La caducidad junto con la falta de competencia y la falta de jurisdicción es una de las causas de rechazo de plano de la demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos de caducidad, que es muy diferente a la prescripción. Mire, yo con muchísimo respeto y mucho cariño les sugiero a ustedes que empiecen a tener claro desde ya qué es prescripción y qué es caducidad, porque son 2 cosas muy diferentes, producen consecuencias muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando sobreviene un término de caducidad, eso nos impide ejercer la acción, es como si jamás hubiésemos tenido derecho a accionar. La prescripción no nos impide el derecho a accionar, no es un motivo de rechazo de la demanda, al punto que ni siquiera el juez puede declarar oficiosamente la prescripción. ¿Sí? La prescripción es
una consecuencia, una sanción para el acreedor inactivo que no ejerce en tiempo su derecho, pero que para que se declare probada o para que se aplique esa sanción de prescripción, por eso es uno de los modos de extinguir las obligaciones, tiene que ser alegada por el deudor o por el demandado. En este caso, lo dice el 2513 del Código Civil muy claro. Mientras que la caducidad, ¿sí?, impide el nacimiento de la acción cuando sobreviene ese término de caducidad, cuando lo dejamos vencer, y puede el juez inclusive, o debe más bien el juez, rechazar de plano la demanda. Entonces, son dos figuras jurídicas diferentes con consecuencias diferentes, doctores. Entonces, ahora vámonos para el inciso segundo del artículo 382. Ya tenemos claro entonces la legitimación por activa, la legitimación por pasiva. El término de caducidad, esta demanda debe reunir los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y lo establecido en el artículo 382 del mismo código. Ya sabemos que de acuerdo al numeral octavo del artículo 20, la competencia radica en el juez civil del circuito, y de acuerdo al artículo 28, numeral cuarto, será el juez civil del circuito del domicilio de la sociedad que haya tomado la decisión, o de la junta directiva, o si es de la propiedad horizontal, pues obviamente el juez de circuito donde está ubicada la propiedad horizontal. En cuanto al inciso segundo, habla de la suspensión provisional del acto. Es una medida cautelar. Pero tal como lo decía la doctora Hidalgo, esa medida cautelar nos sirve, uno, para suspender el acto cuando cuando con su confrontación con las normas del reglamento de los estatutos respectivos invocados, ¿sí?, digamos que para precaver un perjuicio que pueda estar ocasionando, como por ejemplo, en el caso que nos planteaba la doctora Yamile, que son cuotas de administración. Entonces, ¿qué va a suceder mientras se decide el proceso de impugnación? Cuando lo que se decide es una cuota de administración sin sujeción al reglamento o a la ley, que se va a seguir cobrando porque va a seguir produciendo efectos. Entonces se puede pedir la suspensión del acto, o cuando viola flagrantemente la ley, esa decisión o acto, también se puede solicitar su suspensión provisional. Lo pueden pedir con la demanda, es decir, de manera, en la misma demanda se puede pedir esa medida cautelar de suspensión de ese acto o de esa decisión. Ahí, doctora, entonces sería anexo de la demanda. No, lo puede ¿Esta pedir medida dentro, lo puede pedir como en un documento anexo, o lo puede pedir dentro de la misma demanda, lo puede en un ítem, digamos, después de la cuantía, de la competencia y demás, coloca allí otro acápite que diga medida cautelar. ¿En qué proceso se exige que la medida cautelar sea en escrito separado? En los procesos ejecutivos. Sí, allí sí las reglas del proceso ejecutivo nos exigen. Doctora, una pregunta. Doctor, estoy respondiendo una pregunta, ya le concedo el uso de la palabra. Gracias. Entonces, doctor, esa medida cautelar no requiere ser pedida en escrito separado, sino que se puede hacer en el mismo cuerpo de la demanda o se puede hacer en escrito separado. Doctor, escucho su pregunta. Doctor. El doctor. No, yo sé, mi amor, tranquilo, no es por ti. Tú sabes. Doctores, volvimos. Doctora, una Doctora, pregunta. se fue. Sí, se fue la comunicación un momento, es que está molestando el internet. Pues está saturado el internet. Doctor, escucho su pregunta, adelante.
Doctora, es que según lo que vi en el video del doctor Bejarano, dice muy claramente ahí que cuando se hace una demanda, esa situación de solicitar la medida, pues, como prevención de que no se haga ese acto, dice él que esa debe ir en la demanda y que es la única forma de que pueda existir para el proceso, porque es la única oportunidad. Doctor, es que cuando yo digo que puede ir en escrito separado o que cuando el doctor dice que debe ir con la demanda, él se refiere a la presentación de la demanda, ¿sí? Pero eso no impide que pueda ir en un escrito separado de la demanda con tal de que se presente de manera conjunta con la demanda. Gracias, doctora. Sí, doctor, con mucho gusto. Entonces la pregunta del doctor iba es que si esa medida cautelar se debe pedir siempre en escrito separado. No, digamos que en los procesos declarativos no existe esa regla de pedir la medida cautelar en escrito separado, entonces casi que siempre o lo mejor es hacerla en el mismo texto o cuerpo de la demanda. En los procesos ejecutivos, si ustedes miran, el artículo 599, que es el artículo que rige para las medidas cautelares de los procesos ejecutivos junto con el 593, allí sí el legislador estableció expresamente que esa medida cautelar en esos procesos ejecutivos debe pedirse en escrito separado y debe abrirse cuaderno separado. En cambio, en los procesos declarativos, salvo que haya otro trámite diferente como un incidente, como una demanda de reconvención, como un llamamiento en garantía, excepciones previas distintas a las que se solicitan mediante recurso de reposición, nulidades que sí van en cuaderno separado. Todos los demás trámites en los procesos declarativos van dentro del expediente o cuaderno principal. Por eso las medidas cautelares. ¿Sí? Siempre vamos a pedirla o con la demanda en el mismo texto de la demanda o en escrito separado, pero allí mismo con la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque de nada vale que usted pida la suspensión ya avanzada el proceso, porque la norma es muy clara, dice, en la demanda podrá pedirse, en la demanda, ¿sí? Entonces, allí está hablando que es con la presentación de la demanda que se puede pedir la suspensión provisional del acto. Y dice provisional porque puede suceder que al finalizar el proceso, es decir, cuando se dicte sentencia, el juez decida negar las pretensiones porque con las pruebas que se le presente concluya que ni se está violando la ley ni el reglamento de propiedad horizontal, o en el caso de las sociedades que no se está violando los estatutos ni el contrato social y que además se hizo con el coeficiente establecido para esa decisión o ese acto de esa asamblea, cualquiera sea la persona jurídica que de donde se profiera o donde se tome la decisión. Y aquí nos dice que el auto que decrete la medida es apelable en el efecto devolutivo. Quiero escuchar a alguien que me indique qué significa cuando dice que se concederá la apelación en el efecto devolutivo. Doctora Karen Rojas. Doctora. ¿Sí entendiste? Doctora, adelante. Gracias, doctora. Cuando se concede la apelación en el efecto devolutivo, quiere decir que sube el superior jerárquico. En este caso, si estamos hablando de un juzgado civil municipal, se va el proceso en original, en efecto devolutivo, ¿cierto? Sí, devolutivo, doctora, así dice la norma. No, en efecto devolutivo, perdón, se van las copias del proceso, pero el trámite del proceso sigue adelante mientras en el circuito se revisa la decisión apelada, siguiendo adelante el proceso, bien sea el caso en el juzgado civil municipal. Una vez se resuelva de fondo la apelación, el circuito lo devuelve para el juzgado municipal y se tiene en cuenta para la actuación procesal subsiguiente. Bueno, sí, doctor. Digamos que en sus palabras
Eso significa que el proceso no se suspende, ni se suspende la decisión apelada. Es decir, ese auto que decretó la medida en este caso en específico, no se suspende su cumplimiento, es decir, la medida cautelar debe cumplirse, no obstante que haya sido apelada la decisión, y el trámite del proceso también continúa su curso normal. ¿Sí? Entonces, bueno, la doctora me está diciendo que no pudo intervenir por temas de audio. Entonces, mire, doctor, es lo que usted me está diciendo, obviamente con sus palabras, y es válido porque es eso, es simplemente el efecto devolutivo implica que no se suspende el cumplimiento de la decisión apelada ni el trámite del proceso, que es lo único que suspende una apelación en el efecto devolutivo, la entrega de dineros y de bienes. De resto, nada se suspende, el proceso continúa su trámite normal, la decisión apelada debe cumplirse. Ya si regresa del superior con la revocatoria de la decisión, entonces tendrá que retrotraerse la actuación, es decir, deberá entonces a partir de ese momento dejar de aplicarse en este caso la suspensión del acto. Es decir, el acto deberá seguir surtiendo efectos hasta tanto se profiera sentencia. Entonces, doctores, ese es el proceso que tienen ustedes como profesionales del derecho cuando estén en el ejercicio de su profesión para que se declare la nulidad o se deje sin eficacia las decisiones de las asambleas, juntas directivas o de socios. En este caso se llaman actos. Digamos que lo que se impugna no es el acta, sino el acto que está contenido en el acta. Eso es lo que vamos a impugnar, es esa decisión tomada por la junta directiva o por la asamblea general de copropietarios, según sea el caso. Doctores, preguntas. Profe, una pregunta. Doctora. Con referente a la medida cautelar, por un caso cercano, me quería preguntar, cuando se piden estas medidas cautelares, ¿se toca pagar caución? Pues doctora, en el caso de los procesos declarativos, el artículo 590 dice que el juez deberá fijar una caución equivalente al 20%, ¿sí? Cuando las pretensiones son económicas. Pero mire que los mismos procesos dicen taxativamente si se debe, si el juez debe fijar o no una caución. Si usted mira allá, aquí tendríamos que aplicar 590 del Código General del Proceso. El tema es que como en este proceso de impugnación de actos de asamblea o decisiones de los socios o juntas directivas, no hay realmente una pretensión económica. Entonces, si usted mira el inciso segundo del artículo 382, no establece la fijación de una caución para efectos para que se decrete esta medida cautelar. Si usted mira el artículo 384 del proceso de restitución, dice que el juez previo a decretar las medidas cautelares deberá fijar una caución, ¿sí? Que allí ni siquiera establece, esa norma establece el 20%. ¿Por qué? Porque son obligaciones de tracto sucesivo y no tendría el juez cómo establecer exactamente el 20% porque en ese proceso se van a ir causando los cánones de arrendamientos hasta tanto se profiera la sentencia de terminación del contrato de arrendamiento. Entonces ahí digamos que el juez debe hacer una especie de ponderación. Entonces aquí en este proceso, si usted mira el artículo 382, no condiciona el decreto de esta medida cautelar a la prestación de una causa. Doctora, buenas noches. Doctor, buenas noches. Un favor, es que no me alcanzó a quedar muy claro por qué dentro de este proceso de actas de asamblea no cabe el proceso verbal sumario.
Doctor, porque así lo determinó el legislador, porque es un proceso declarativo que no determina su competencia por la cuantía. Acuérdese que los procesos verbales sumarios son aquellos declarativos de mínima cuantía o aquellos asuntos que están enlistados taxativamente en el artículo 390 del Código General del Proceso. Es a esos asuntos que le vamos a aplicar el procedimiento verbal sumario. Repito, procesos declarativos de mínima cuantía y los que prevé el artículo 390. El proceso de impugnación de actos de asamblea no determina la competencia del juez por la cuantía del asunto, sino por la naturaleza del mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, los derechos que se debaten y además el factor territorial. Son los dos factores que se tienen en cuenta aquí para determinar la competencia del juez, de tal manera que aquí no cabría el procedimiento verbal sumario. Gracias, doctora, muy amable. Doctora, una pregunta. Doctora, yo también tengo una pregunta. Doctor Javier, adelante y después la doctora Nubia. Gracias, doctora. No me quedó muy claro cuál es la diferencia, o sea, cuando en la apelación, y lo que usted nos explicaba, o lo que el compañero explicaba, que sube al superior y el proceso no se suspende, usted mencionó algo que lo único que sí se puede, que lo único que suspende en el efecto devolutivo. Doctor, si usted se va a las reglas de la apelación, la apelación se concede en 3 efectos diferentes. La regla general de los efectos en que se concede la apelación es el efecto devolutivo, tanto para sentencias como para autos. Digamos que es la regla general. Sí, empecemos por ahí para que podamos entender mejor. Hay unas sentencias que el código dice claramente o expresamente que son las únicas en que se concede en el efecto suspensivo. ¿Qué significa efecto suspensivo? Para que de una vez quede claro todo este tema de los efectos de la apelación. Efecto suspensivo implica que se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, sea un auto o sea una sentencia, y suspende el curso normal del proceso, es decir, queda en statu quo, hasta tanto regrese el proceso del superior con la decisión adoptada. En el efecto suspensivo siempre se va a remitir, sea un auto, sea una sentencia, siempre vamos a remitir el original del expediente al superior funcional. Ojo, hay una equivocación cuando se habla de superior jerárquico. Los jueces no tenemos superior jerárquico, tenemos superior funcional. Entonces, hasta tanto regrese el superior funcional, el proceso todo queda suspendido, la providencia queda suspendida. En este efecto de la apelación, lo único que sigue adelante o sigue tramitando son las medidas cautelares. Eso frente al efecto suspensivo. Ahora, en el efecto devolutivo, que los efectos están en el artículo 323 del Código General del Proceso, para quienes quieran volver a leer sobre esto, porque este es un tema de procesal civil y general. En el efecto devolutivo, entonces, quiere decir que no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso. Es decir, el trámite del proceso sigue su curso normal, la providencia apelada sigue su curso normal, sigue su cumplimiento. Lo único que suspende este efecto es la entrega de dineros y la entrega de bienes, ¿sí? Porque así lo determina la ley. ¿Por qué? Porque imagínese usted donde sea una sentencia que ordene el pago de unos dineros y se entregue el dinero, se haya puesto a disposición del juzgado y se entregue y resulta que va al superior y revoca la decisión para entonces lograr que esa persona restituya los dineros o restituya la cosa ante la revocatoria. Entonces, por eso la norma misma es clara al decir que lo único que se suspende en el efecto devolutivo es la entrega de bienes y de dinero. Y el último efecto, que es el efecto diferido, ¿sí? Que es digamos que este efecto de la apelación
es la excepción a la regla. Este efecto se aplica única y exclusivamente cuando la misma norma dice que ese recurso se concede en el efecto diferido. Hay veces que la norma no dice en qué efecto se concede la apelación, solamente dice que es apelable. Cuando solamente dice que es apelable, vamos a aplicar la regla general, que es el devolutivo. Y siempre que sea en el diferido, la misma norma le va a decir. Y si no, los invito a que se vayan al trámite del proceso de expropiación, que allí habla de que el auto que resuelve sobre la objeción del avalúo presentado en ese proceso se concede en el efecto diferido. Siempre que sea en el efecto diferido o en el suspensivo, la norma lo va a decir taxativamente. Algunas veces lo va a decir en el devolutivo, como en este caso, frente al trámite de la medida cautelar en el proceso de impugnación, pero la mayoría de las veces no lo va a decir, entonces allí nos ubicamos inmediatamente en el efecto devolutivo. Esos son los 3 efectos en que se concede la apelación. La sentencia frente al suspensivo, el 323, establece expresamente cuándo se concede en el efecto suspensivo y dice que es contra las sentencias que son apeladas por ambas partes, las que niegan en su totalidad las pretensiones y las que versan sobre el estado civil de las personas. Esas siempre se van a conceder en el efecto suspensivo las apelaciones. El resto de sentencias serán en el efecto devolutivo. Entonces, esos son los 3 efectos en que se deben conceder las apelaciones, doctores. ¿Alguna otra pregunta? Doctores. Doctora Sí, Nubia. profesora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi pregunta era la misma de Javier, me la aclaró de una vez, lo de los dineros ya me quedó claro. Doctora. Vale, gracias, doctora Nubia. Doctor, Gracias, lo escucho. Doctor, una pregunta. Entonces tenemos en la legitimación por pasiva la entidad en la cual va en contra la demanda, o sea, la Claro. entidad de derecho. Sí, exacto. Y entonces en la legitimación por activa tendríamos a los que pueden interponer esta acción, como los administradores, socios, Sí. revisores fiscales. Sí, señor. Sí. Los socios disidentes, los socios ausentes, el revisor fiscal, los administradores, en el caso de las copropiedades, al administrador, al revisor fiscal y a los copropietarios. Es decir, los dueños de unidades privadas. Son los que Ok, pueden profesora, interponer muchas esa. gracias. Sí, era Tendrían la para anotar. legitimación por activa. La legitimación por pasiva, pues siempre va a ser la entidad demandada. Llámese sociedad o llámese la copropiedad. Entonces, creo que en este proceso estamos claros. El proceso que sigue son las... No puedo ver la hora aquí. De bienes vacantes y mostrencos. Sí, pero estoy intentando mirar la hora aquí en ese... Ya. Son las 9:40. Doctores, todavía no sé si quieren, hablamos en forma general sobre este proceso y para mañana dejamos la actividad. Si se acuerdan de su módulo de bienes, allá hablamos de los bienes vacantes o mostrencos. No sé quién se acuerda, están del artículo 706 y siguiente, ¿quién se acuerda que es un bien vacante y que es un bien mostrenco? Doctora Shirley, ¿se acuerdan? ¿Puedo, doctora? Doctora. Doctora, ¿puedo? Ya tengo aquí a la doctora Shirley al micrófono, por favor. Gracias. Doctora, ¿se acuerda que es un bien vacante o que es un bien mostrenco? Pues bien, no, profe, pero tengo los apuntes. Lo estoy mirando. Mostrenco. No sé, no recuerdo si no estoy mal. El mostrenco no es el que es propiedad del Estado. Señora. ¿Pero en qué casos? El doctor que quería participar. Doctor, yo. Doctora. William Cifuentes. Doctor William, deja participar, hombre. Bueno, hable a ver, Chilito, hable, doctor. Doctora, los bienes mostrencos son bienes, como si su nombre lo indica,
muebles que se encuentran y que no tienen dueño conocido. Y los Sí. vacantes son bienes del Estado que están que no tienen uso en el momento. Digamos que los bienes Mostrenco me los dijo perfectamente, pero los bienes vacantes son lo mismo, solo que son bienes inmuebles. Los bienes vacantes son bienes inmuebles sin dueño. Claro, son muebles. Claro, no. Bienes vacantes son bienes raíces o inmuebles sin dueño aparente o conocido, pero que en algún momento fueron sujetos de propiedad privada, ¿sí? Tuvieron un dueño. Y los mostrencos se refiere a los bienes muebles en la misma situación, es decir, sin dueño aparente o conocido, pero que en algún momento fueron de apropiación privada o particular. Y a través de un proceso que es el que está en el artículo 383, doctora, la escucho. Doctora. Entre los bienes vacantes que usted dice que dicen que son raíces sin dueños o aparente conocidos, esos bienes entrarían los que le quitan a esas personas, narcotraficantes y todo eso. No, señora, eso es otra cosa. Esos son bienes que entran a ser de propiedad del Estado o entran al haber del Estado a través de un proceso de extinción de dominio. Y las causas son muy diferentes. Los bienes vacantes o asumen la calidad de vacantes porque o fueron totalmente repudiados en una sucesión por quienes tienen vocación hereditaria o porque no existen herederos, ni existen legatarios por vía testamentaria. Y entonces pasan a ser del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si son bienes urbanos, por así disponerlo el Código Civil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está en el 5º orden sucesoral y si son rurales pasan al Fondo Nacional Agrario, ¿sí? Pero las causas son diferentes. Los procesos en extinción de dominio son bienes que son producto de los ilícitos, de los delitos, de conductas punibles, como el narcotráfico, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy diferente el procedimiento. Aquellos están bajo la administración de la SAE. Acá en la especialidad civil son bienes que son denunciados por particulares ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora, yo tengo una pregunta. Doctora. Doctora, en el caso de un bien inmueble, un lote de terreno, pues, no tiene dueño, alguien adjudicó su derecho por posesión, ¿cómo se llama ese acto en caso tal de que esa persona quiera legalizar el inmueble? Doctora, la única manera que lo puede hacer es a través de un proceso de pertenencia, pero si en el certificado de tradición no tiene dueño, nunca ha sido de propiedad privada, en ese proceso es obligatorio, si está en el área rural, que citen a la Agencia Nacional de Tierras, porque es la entidad competente para determinar si es un bien baldío o no. Y si está en el casco urbano de Bogotá, es necesario que citen a la alcaldía a través de la secretaría correspondiente, que es el ente llamado a determinar si el bien es de naturaleza baldía o no. Gracias, doctora. Pero allí es un proceso de pertenencia, que ustedes ya por las clases anteriores deberían tener claro cuándo vamos a un proceso de pertenencia. Acuérdense que cuando se cumple con el término establecido en la ley para adquirir por prescripción, dependiendo si es ordinaria o extraordinaria. Y también tenemos que establecer si el bien no es de aquellos que la ley establece como imprescriptibles, como los bienes públicos, dentro de los cuales tenemos los de uso público, los bienes fiscales. Entonces, para seguir con este tema, doctores, nos veríamos mañana. Está en el artículo 383. En la mañana temprano le dejo las demás normas que regulan el código, el proceso de declaración de bienes vacantes o mostrencos que están en el Código Civil. Y hay un resumen de este procedimiento en una resolución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Lo podemos conseguir, creo que yo la tengo guardada en mis archivos. Si no, lo podemos conseguir por Google. Lo buscan como Bienes Vacantes o Mostrenco, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ellos tienen un manual muy resumido, muy concreto del procedimiento que se debe llevar a cabo, los requisitos que se deben cumplir para la declaración de bienes vacantes o mostrencos. Una última pregunta, ¿puedo? Sí, claro, doctora, todas las que quiera. Yo no tengo afán de irme a dormir todavía. Ya. Doc, es que me asalta una duda regresando al proceso anterior, porque efectivamente el artículo 20, numeral 8, para la impugnación de actos de asamblea, determina como competencia al juez civil del circuito. Sí. Sin embargo, yo acabo de encontrar, porque me sonaba, que en el artículo 17, cuando se determina la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia, en el numeral 4, dice lo siguiente: de los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento local. Doctora, doctora. Me voy por juez del circuito, por ejemplo, en el caso que yo puse, me voy por juez de única instancia. Doctora, lo que pasa es que, a ver, en el caso suyo, si usted se va es por una controversia que existe entre los copropietarios y el administrador, es diferente a la impugnación de los actos de asamblea. Los procesos que establece el artículo 18 y el artículo 58, que es el artículo 58 realmente lo que establece son los mecanismos alternativos de solución de conflictos en las copropiedades. Y si usted mira el artículo 18, tiene que ver con cuestiones muy diferentes a la impugnación de las decisiones o actos de las asambleas generales de copropietarios. ¿Qué establece el artículo 18? Establece más que todo temas de convivencia o de construcción. Por ejemplo, prohíbe que se construya después del último piso sin contar con las normas urbanísticas, es decir, con las respectivas licencias, con la autorización de la Asamblea General de Copropietarios, prohíbe la excavación de sótanos, ordena o dispone que se debe garantizar por los copropietarios que sus unidades privadas estén en perfectas condiciones sin que perjudiquen a sus vecinos. Sí, digamos que son temas muy diferentes. O también, digamos, se refiere a los conflictos que se presenten entre el administrador y los copropietarios o entre los copropietarios entre ellos. Y ese sí es un proceso que se tramita por el procedimiento Doctora, verbal. No se escucha robótica. Yo creo que si apagan los micrófonos me pueden escuchar mejor. Bueno, vuelvo y repito. ¿Ahí me escuchan mejor? Doctores. Doctores. Doctora. Gracias, Doc. Bien. Bueno, entonces, vuelvo y repito. El proceso verbal sumario de que trata los artículos 18 y 58 del Código General es un proceso muy diferente a la impugnación de los actos de las asambleas previstos en el artículo 382. Esas controversias del artículo 18 de la Ley 675 de 2001 es un proceso que está taxativamente establecido en el artículo 390 del Código General del Proceso, que prevé los procesos verbales sumarios o los procesos a los que se debe someter o que se deben someter al procedimiento verbal sumario. Ese artículo 18 de la Ley 675 de 2001 habla de cuestiones muy diferentes
a las decisiones de las asambleas o los actos de las asambleas. ¿Allá de qué habla? Habla de la prohibición de la excavación de sótanos para el copropietario del primer piso, sin la autorización de las asambleas general de copropietarios, sin las licencias urbanísticas o la construcción después del último piso. También trata sobre todas las, digamos, controversias que se susciten entre el administrador y los copropietarios, o entre los copropietarios entre sí por temas de convivencia, por el tema de que se debe garantizar de que los propietarios de unidades privadas no realicen actos que perjudiquen a los copropietarios. Todo eso se tramita por el procedimiento verbal sumario y son temas del artículo 18 de la Ley 675 de 2001. ¿Sí? Entonces, por eso allá, doctora Yamile, le va a decir que ese proceso es de única instancia y es de competencia de los jueces civiles municipales. ¿Sí? Es un proceso muy diferente. Ya si, por ejemplo, lo que ustedes tienen es una controversia con el administrador, porque él está ejerciendo actividades o actos en contravención a lo que se ha establecido en el reglamento de propiedad horizontal, allí no cabe la impugnación del acto de las asambleas. Allí lo que cabe obviamente es un proceso de esta naturaleza por el procedimiento verbal sumario. Sí, Doc, muchas gracias. Es clarísimo. Gracias. Es Total. más, si usted mira el artículo 18, que aquí lo estoy buscando, textualmente dice, en relación con los bienes de dominio particular, sus propietarios tienen las siguientes obligaciones. Usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación. Es decir, usted no va a poner en un apartamento una discoteca porque va en contra de la destinación del inmueble de su naturaleza. ¿Sí? Sí, dice, en la forma prevista en el reglamento propiedad horizontal, absteniéndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del edificio o conjunto, producir ruidos, molestias, actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios o ocupantes. El segundo, ejecutar de inmediato las reparaciones en sus bienes privados, incluidas las redes de servicios ubicadas dentro de bienes privados, cuya omisión pueda ocasionar perjuicios al edificio o conjunto, a los bienes que lo integran, resarciendo los daños que ocasione. Y el tercero, que era el que les explicaba, el propietario del último piso no puede elevar nuevos pisos o realizar nuevas construcciones sin la autorización de la asamblea previo cumplimiento de las normas urbanísticas. Y al propietario del piso bajo le está prohibido adelantar obras que perjudiquen la solidez de la construcción, tales como excavaciones, sótanos y demás. Entonces mira que son situaciones muy diferentes. Y el artículo 58 habla de que antes de acudir al procedimiento verbal sumario, ojo, no es requisito de procedibilidad, pero da la alternativa de acudir al comité de convivencia o a los centros de conciliación para solucionar ese conflicto. Ya si no es posible o si la persona no quiere acudir al comité de convivencia ni a un centro de conciliación, entonces le da la posibilidad de acudir a este procedimiento verbal sumario. Por eso hay dos jueces competentes, pero son dos procesos completamente distintos. Sí, Doc, muchas gracias. Total. Con muchísimo gracias. gusto para usted y para todos sus compañeros. Entonces, doctores, nos vemos el día de mañana con el proceso de declaración de bienes vacantes o mostrencos. Les voy a dejar unas preguntas en la plataforma que tienen que ver con la competencia de este proceso, cómo es el trámite administrativo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la denuncia de bienes vacantes y cuál es la remuneración. Hay una especie de reconocimiento económico que debe hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo al valor de los bienes, cuál es el porcentaje que se debe establecer. Sin embargo, allí se puede. Doctores, que tengan buena noche. Gracias, Doc. Buenas noches, doctora. Gracias. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta Gracias. luego. Feliz noche. Que Doctora, estén muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Doctora, Hasta gracias. luego. Hasta mañana. A ustedes, que descansen, doctores. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Con mucho gusto, doctor. Que descansen.